Alexis Jiménez, viceministro de Desarrollo Social, Ministerio de la Presidencia, aquí con nosotros. Vamos a sostener con él un diálogo urgente ya frente a ustedes, porque no me van a creer que ya echamos un conversado aquí. Ex diputado, ¿cómo está usted? Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes, con el público que nos sintoniza de sus hogares, nuevamente en este diálogo urgente. Qué bueno, pues bienvenido. ¿Cómo se manifiesta el trabajo sabemos que todos los funcionarios están arengados por el presidente, yo diría que a seguirle los pasos? Eso, es un tema, y lo mencionaba antes de estar acá, que es un tema difícil. Nosotros tenemos un gran presidente que todos los días se levanta con ese ímpetu de trabajar por el país, de dar todo lo más que puede. Y por eso quizás lo que todos los funcionarios tenemos que vernos es en ese ejemplo. En el ejemplo de ayudar, de que hoy existe, no somos perfectos, pero siempre existirá un régimen de consecuencias que antes no veíamos. Que hoy tenemos un presidente que los sábados y domingos está en inauguraciones trabajando, que da rendición de cuentas. El hecho de nosotros ver las semanales que se dan en el Palacio todas las semanas es una rendición de cuentas. Es un presidente que se está exponiendo constantemente. Ahora, con el programa El Gobierno Contigo, también lo está haciendo. Está diciéndole, reuniéndose con todos los sectores y que los sectores le hablen. Y este modelo de gobierno, nosotros tenemos que crear un hito para que siga imitándose después del presidente. Porque, óigame, ha sido el único presidente que en vez de querer poder, se ha quitado poder. Y lo vemos en la Constitución. Vimos ahora como un abogado hace un recurso de inconstitucionalidad en torno a una cláusula de la Constitución. Para los que somos constitucionalistas nos reímos de eso, porque ya hay precedentes, hay sentencias que han establecido sobre lo mismo. Inclusive vemos como nuestra organización, en torno a este caso, que es en torno a la reelección que pudiese habilitar al presidente, cómo ha sido claro nuestra organización, diciendo no. Nosotros tomamos una decisión, el presidente Luis Abinader tomó una decisión de una cláusula transitoria dentro de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional lo cogió. Óigame, el Tribunal Constitucional puede recibir la instancia, ahora acogerlo, no. El Tribunal Constitucional hablará respecto sobre eso, pero hay sentencias ya del mismo TC que establecen que eso no, primero, el Tribunal Constitucional está para defender la Constitución e interpretar la Constitución. Es decir, lo que no puede ser inconstitucional, lo que está dentro de su misma Constitución, que está establecido. Es decir, el constituyente, cuando la Constitución dice cómo ella se reforma, cuando estableció la reforma, tú puedes declarar inconstitucional un decreto, una ley, un reglamento. Ahora, a la misma Constitución tú no la puedes declarar inconstitucional. Es decir, ese transitorio que está ahí fue establecido en la reforma a la Constitución y hoy hay una rotura. Cuando la Constitución está, ya hay una rotura sobre ella misma. Pero ese transitorio estaba previo. Mira, ese transitorio prohibió a Danilo Medina. Y cuando eso se dio, también hubo... O sea, estaba ahí, no había que hacerle más nada. No. Es que el transitorio de Danilo era específicamente para él. Para Danilo. El transitorio que vino ahora, el presidente Luis Abinader se lo puso él mismo. Por eso le decimos que es un presidente que realmente cree en lo que hace y que nosotros probablemente, porque hoy cuando tú ves la Constitución y tú dices que todos los que han llegado han querido reformar la Constitución para seguir, tú ves hoy un presidente que al contrario ha querido reformar la Constitución para no seguir, ha querido reformar la Constitución para establecer... Un fenómeno que, eso. Mira, sí, y establecer no solamente eso, el cambio institucional que ni siquiera las organizaciones políticas se han dado cuenta y que todas las organizaciones políticas debiéramos felicitar,
Porque, ¿qué decía Pericles de la democracia ateniense, que es considerada la democracia más importante de la humanidad? Pericles decía que lo más importante de la democracia ateniense era la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Hoy, cuando tú tienes mesías que creen que las instituciones no pueden seguir sin ellos, que ellos tienen que estar siempre en una organización política. ¿Y a quién usted le dice mesías? Todos lo sabemos. No, Como dicen por ahí, pero espérese, no que todos lo sabemos, yo le estoy preguntando porque no sé. No, pero le puedo decir que ¿Quién es el Mesías? Lo que quieren seguir, seguir y seguir. Ahora, ¿quiénes no son? Yo te puedo decir y te puedo contestar quiénes no son. No, usted me va a decir que el presidente Luis Abinader. Que no lo es el presidente Luis Abinader, quien siendo presidente, teniendo más del 60% hoy de la aceptación, que podía, teniendo la mayoría que no había tenido ningún partido, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, en vez de hacer una constitución para sí, ha hecho una constitución para el porvenir, ha pensado en el futuro del país y ha puesto algo que estaba en la misma constitución, que eso sí está en la constitución, que los legisladores no podían modificar la constitución para su provecho personal. Ahora, ¿qué él hizo? Lo extendió. Tampoco podrá beneficiarse el gobernante de turno. Y fuera de eso, le crea otra cláusula pétrea más de intangibilidad a la misma Constitución, donde dice que para modificar la forma de la Constitución en torno a lo que es la reelección presidencial, el mandato presidencial, tendría que modificarse el núcleo de la misma Constitución. Es decir, que nuestro gobierno es democrático, es representativo, es civil. Cambiar ese núcleo te hace que la Constitución, y yo le digo a nuestras generaciones, que el cambio que ha hecho el presidente Luis Abinader en esto va a repercutir por generaciones en generaciones. Y nosotros seguir hablando de lo que hemos hecho en materia de salud. Escuché a Mario Lama que en la inauguración del hospital de la provincia de Peravia, donde hacía la locución de que hemos hecho algo histórico. En más de 100 años hemos sido el gobierno que en solo 4 años ha remozado y ha reformado alrededor de casi 70 hospitales. Es decir, de 192 hospitales que tenemos en la actualidad en la República Dominicana, haber remozado 70 hospitales, y le decía al presidente que se pusiera unos tenis porque íbamos a seguir inaugurando más. Y yo le dije, lo primero es que el presidente lo tiene siempre puesto, y segundo, que él, en eso, para él, eso será algo que ya le está acostumbrado. Es decir, está la meta de en estos próximos años también inaugurar no solamente eso, 50 más. Es decir, vamos a estar hospitales. Es decir, estamos hablando de que probablemente vamos a llegar a 105 hospitales de 192. Es decir, probablemente vamos a reformar más del 50% o a modernizar o a arreglar. El traumatológico de Asua, solamente hay que mirar eso. Cuando tú puedes hacer una red hospitalaria, hoy que tenemos un tema con los accidentes de tránsito, donde una gente en el sur pueda tener un lugar donde pueda recibir el servicio. Y esas son cosas que hacen que el país siga mejorando y que uno se sienta orgulloso de servir a esta nación. Usted hacía referencia, por ejemplo, al inicio del programa El Gobierno Contigo. Pero no deja ver esto que el presidente está, si tú quieres, haz, pero yo voy a hacer lo que me preocupa. ¿No está revelando esto una debilidad, una laguna del funcionario a cargo de cada cosa? El funcionario que debe hacer en el barrio para que el presidente no se encuentre un barrio como La Ureña, que de acuerdo a lo que el presidente dijo no había de nada. Miren, y es uno de los barrios nuestros. Lo que pasa Pongo La Ureña de ejemplo, sí, fue el segundo barrio. Sí, fue el segundo, el primero fue Santo Domingo Norte y el tercero fue Pedro Brán. Pero en La Ureña fue que el presidente dijo que ni asfalto. Y vamos
casi por 5 años, 4 de un primer gobierno y 6 o 7 meses de la profundización que ustedes promovieron, profundización del cambio. Eso no dice que los funcionarios, que el presidente tiene que sacar la cara porque hay funcionarios que no están haciendo lo que le corresponde. Mira, yo lo que creo que eso dice que el presidente no es un presidente al que se le puede contar. Es un presidente que le gusta palpar y ver las cosas. Y que realmente cuando tú miras que nosotros lo que tenemos son 4 años, y como tú bien lo señalas, uno se pregunta, ¿qué pasó durante ese ciclo? Y es como a veces que dicen por ahí que el niño es malo, entonces tú tienes que revisar, no al niño, tienes que revisar a veces a los padres. Es decir, tú tienes que ver qué ha estado pasando. Entonces, si nosotros en 4 años hemos encontrado una crisis sanitaria, hemos encontrado hospitales en la situación, el sistema médico como estaba, hemos encontrado un sistema donde siguen habiendo problemas neurales. ¿Qué nos dice eso? Que durante una etapa aquí no se habían hecho las grandes cosas y transformaciones. Además, tengo que hacer tenemos que tener algo claro. Nosotros somos un país que tiene presupuestos finitos, mientras que tienes necesidades infinitas. Y cuando tú tienes que hacer eso, tú tienes que priorizar y ver qué es lo más importante. Entonces el presidente lo que está haciendo es a través del PROPEP, a través de muchas de las instituciones, decir, óyeme, yo sé que hay muchas necesidades, ahora yo quiero ir al barrio y yo quiero priorizar, no en las grandes obras, porque cuando tú vas a un barrio, la obra que tú ves es el destacamento. En La Ureña vimos que no hacía falta un destacamento. Cuando tú vas a un barrio, tú te das cuenta, llevamos un INAIPI, es decir, tú dices, mira, hay obras que son sensibles, que no son esas grandes obras, pero que para la comunidad, y entonces tú la escuchas también de la misma población, del pastor, del sacerdote de la iglesia, del presidente de la asociación de jóvenes, tú la escuchas del presidente de la junta de vecinos, es decir, tú la escuchas directamente de las fuentes de la gente, y eso es lo que al presidente le gusta. Y yo lo que creo es que cada funcionario, cada uno de nosotros tenemos que imitar ese ejemplo. Ver lo que hace el presidente. Pero lo que digo de La Ureña y los 4 años pasados son del PRM. Sí, pero hay dos cosas. El presidente fue ya en el segundo gobierno a La Ureña. Sí, pero es claro. Pero ¿cuántos barrios? Por ejemplo, yo te puedo poner en Santo Domingo Este y vamos a ver cerca de La Ureña qué hemos hecho también cerca de La Ureña, y fue una gran obra. Por ejemplo, ahí está la hípica, yo a veces lo pongo, la Freddy Veras Goico. La Freddy Veras Goico es una calle que hoy, una avenida, hace que la Franja de las Américas se pueda conectar con la Mella. Y tú preguntas, no, esta obra no tiene ese gran impacto. Sí, la hípica solamente llegaba hasta la de San Isidro. ¿Qué pasa hoy? Que una gente que estaba en las Américas, que estaba en La Ureña, si quería llegar a San Luis, tenía que o pagar peaje y durar un gran tránsito, o irse por la Charles de Gaulle y durar 1 hora y 25 minutos. Hoy, esa gente de ahí mismo, de La Ureña, pueden tomar la Freddy Veras Goico y están en el corazón de San Luis en menos de 15 minutos. Es decir, tomaron esa avenida y en menos de 15 minutos, ¿qué le está creando eso a mucha gente? Calidad de vida. Es decir, cuando tú tenías que hacer un tema tortuoso y los apartamentos y las necesidades que se están creando en esa zona, tú dices, pero esto es un mundo. Y esa obra, cuando tú la miras de La Ureña, está cerca, es decir, fueron obras que de una forma u otra están impactando. Ahora, esas son grandes obras. Ahora, la obra que el presidente está haciendo en el gobierno contigo, habrán algunas que sean de una magnitud media, pero son obras propias de la comunidad. Y tenemos, ¿cuántos barrios tenemos?
Por eso le decía que tenemos presupuestos finitos y necesidades infinitas. Pero, Alexis, de alguna manera, cuando el presidente inicia esto, es porque ha percibido que hay alguna falencia de parte de los funcionarios. Entonces, eso me hace a mí recordar que en este fin de semana, Andrés Bautista reiteró la necesidad de que se tomen decisiones con los funcionarios que también son candidatos, porque de alguna manera esa debilidad de que está haciendo el presidente es porque hay funcionarios importantes que no están quizás atendiendo adecuadamente su trabajo. Entonces yo te pregunto, en aras de que el gobierno tenga el éxito que procura el presidente de la República, ¿qué se va a hacer con esta situación? Miren, ustedes ven las semanales. En las semanales, cuando ustedes van, ustedes ven que el presidente lleva un funcionario. Y no solamente dice lo que está haciendo, lo cuestiona la prensa y puede hacerle todas las preguntas que quiere. Es decir, por eso yo le decía que lo que hace el presidente con las semanales es una rendición de cuentas y es hacer que el funcionario, porque al final, le voy a decir, cada quien es responsable, el presidente monitorea a los funcionarios. Todos los funcionarios, el presidente tiene hasta un gabinete, el gabinete del agua, el gabinete de los precios, el gabinete de la alimentación. Es decir, aquí se está monitoreando toda la semana lo que pasa en cada uno de los aspectos neurálgicos del país. Es decir, y el funcionario tiene que ser responsable y tiene que hacer su tarea. Y el presidente lo que está haciendo es, haciendo todavía ando más, diciendo, yo lo que quiero, y eso es un reto para el funcionario, es un reto que el presidente le está colocando, no solamente allá en el Palacio, porque decía, estar en el Palacio es estar en la Casa Grande, pero también lo está haciendo en la casa más grande que hay, que es la Casa del Pueblo, que es la casa de la gente, los barrios. Entonces, es una forma, y ahí quizás es una estrategia, y la felicito, y muy bien por el presidente, de hacer que el funcionario esté más cerca de la gente. Y yo creo que eso es importante, que eso es una buena estrategia, pero del cumplimiento o no del funcionario se miden por los indicadores. Y esos indicadores, sí el presidente le está dando seguimiento día a día. Mire, refería mi compañero, para dar seguimiento ahí, ya que usted vio que nos hicieron una seña, con el tema político. La Junta ha hecho una advertencia, pero vemos que, aunque no un proselitismo abierto, pero sí cada quien está trabajando en su propósito, en su proyecto hacia el 28, y el partido gobernante, el oficialista PRM, no es la excepción con algunos de sus miembros que aspiran, que tienen su proyecto y que están moviendo sus fichas con reuniones y demás. ¿Esto no perjudica el accionar del gobierno para concluir bien lo que es la obra que usted ha expuesto aquí, defendido del presidente Abinader? Mira, es un derecho genuino que tiene cada persona de aspirar. Mi último artículo periodístico, yo hablaba sobre eso, los 3 pilares fundamentales que tiene que tener el Partido Revolucionario Moderno para mantenerse más allá del 2028. Y el primero lo decía, nosotros lo primero que tenemos que estar comprometidos es con hacer una buena gestión al país. Nuestro primer, y por eso vemos que el presidente todos los días sale con la bandera del trabajo, de la transparencia, del régimen de consecuencias. Es decir, es hacer una buena gestión. Y se lo puedo decir a quienes tienen el deseo de asumir la magistratura del 2024. Es hacer una buena gestión. Segundo, el liderazgo del presidente Luis Abinader. Probablemente nosotros vamos en el 2026 a una acción interna propia de la democracia interna del partido. Y hoy nosotros tenemos un líder indiscutible, fortalecido, que es el presidente Luis Abinader. Y que sin lugar a dudas, muchos de nosotros
porque en el caso nuestro, fuera de ser funcionario, soy el primer vicepresidente de la provincia de Santo Domingo, la provincia más importante del país, en términos de personas, en términos de dirigencia política. Te puedo decir que probablemente hay un consenso en que en el 2026 el presidente Luis Abinader sea el próximo presidente también de la organización política. Es decir, para buscar, pero hacia abajo, todo tendrá que ir en base a la democracia. Y el tercer pilar, esta es la consolidación del liderazgo del presidente Luis Abinader. Probablemente creo, lo hemos visto, hay gente que pueda decir que quizás, y lo escuchaba usted hablando del tema de Secretaría General y temas así, de otras organizaciones, pero nadie probablemente en el PRM, aunque lo pueda hacer, porque siempre nosotros somos un partido que en base a lo que se va a seguir fortaleciendo es en base a la democracia interna. Y el tercero era este mismo, que los que desean aspirar ahora mismo no lo hagan, primero respetando la ley electoral, respetando los procesos y que exista un compromiso, que nos reglamentemos en base a esperar los procesos y hacer las cosas pensando no en nosotros, sino pensando en la nación dominicana. Dice el presidente con el tema y ante la pregunta sobre el sueño que tiene la vicepresidenta Raquel Peña, de que él no se mete en esos asuntos. Sí. ¿Y usted qué opina? Mira, el hecho de, primero, la vicepresidenta mueve el tablero. Tiene todo, sí, y tiene todo su derecho. Primero, nosotros somos un país democrático y yo creo que nosotros tenemos excelentes ofertas que en el 2028, cuando llegue el proceso, podremos presentar. Ella está dentro de esas ofertas, es igual que Carolina Mejía, la alcaldesa del distrito, es igual que un David Collado. ¿Y la hija de papá? Sí, exactamente, Carolina Mejía. Y que ha hecho un trabajo y que es nuestra secretaria general actualmente del Partido Revolucionario. ¿Cuál es su favorita? Para mí, todos son muy buenos. Y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo que esos candidatos sigan trabajando. Por ejemplo, tú ves un Wellington Arnaud, tú ves un Yayo. ¿Y es para el 28 el proyecto de Wellington? Mira, yo creo que parte de tanto el proyecto de Wellington como el de Yayo han sido proyectos emergentes muy bonitos, que están muy consolidados porque son gente que vienen de la base y están haciendo un buen trabajo. Al final, lo que sí nosotros tenemos que hacer es mantenernos unidos, es trabajar en conjunto. Quien ganó internamente, entre todos respaldarlo, y nosotros establecer que el compromiso no es solamente de una organización política, no es solamente con la organización, es con el país, es con la República Dominicana, y que el bienestar de los dominicanos debe ser nuestro principal objetivo. Por eso, y tú me preguntabas que si estábamos listos para una mujer, y te lo puedo decir. Dígalo. Yo creo que sí, que existen las condiciones. Hoy las mujeres, y ha sido así, yo lo mencionaba, de doña René Klein con Antonio Guzmán, que fue una primera dama excelentísima, cuando tuviste a Milagros Ortiz Bosch, que fue una vicepresidenta incuestionable y que asumió cuando Hipólito Mejía no estaba acá. Y puedes mirarlo, la misma Margarita, es decir, tú tienes que mirar lo que se ha dado aquí. Y hoy, doña Raquel Peña, tú dices, óyeme, las mujeres están jugando y van a seguir jugando en la política y tenemos nosotros todos y ellas mismas que seguir trabajando, porque hoy yo creo que las condiciones y así hacia atrás han estado dadas para que una mujer también pueda tener la primera magistratura. Y eso dijo Hipólito hace poco, de que el país tendrá su presidenta y él tiene su hija aspirando. Gracias Alexis Jiménez, vicepresidente de Desarrollo, viceministro de Desarrollo Social, Ministerio de la Presidencia. A ustedes también las gracias. Mañana un nuevo compromiso aquí en Diálogo Urgente, Grupo AC de Media. Feliz resto del día.